Capítulo 11. Derrick agarró su hombro derecho de repente y gimió de dolor, cerrando los ojos con fuerza, como alguien que sufre un dolor profundo. Catherine notó de inmediato que algo andaba mal. Corrió hacia él, apartó su mano del hombro y se quedó atónita al ver que estaba sangrando internamente. La herida estaba ubicada en el mismo lugar donde lo había tratado la primera vez que se conocieron. Catherine había pensado que sanaría en poco tiempo después de su atención, pero habían pasado varios días y, sin embargo, la herida se había reabierto. «Espera aquí, por favor. Déjame traer mi botiquín», dijo ella queriendo salir corriendo, pero Derrick la detuvo agarrándola de la muñeca. Catherine se quedó sorprendida, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Su agarre no fue fuerte ni agresivo, sino suave. Sin embargo, percibió una extraña sensación de ardor en su muñeca, y su corazón reaccionó de una manera que no podía comprender. Tiró de su mano de inmediato. «¿Qué pasa?», preguntó confundida. Solo ayúdame a llegar a casa. Luego podrás tratarme en mi habitación. «Oh, ¿no me vas a castigar otra vez?», Después de que me hayas curado. Respondió sin rodeos. «Está bien». Catherine se acercó a él para ayudarlo, y de inmediato el aroma de Derrick llenó sus fosas nasales. Su fragancia era tan seductora y refrescante que por un momento deseó poder permanecer cerca de él para siempre. ¿Qué demonios estoy pensando?, se reprendió a sí misma mientras intentaba recuperar la compostura. Sin embargo, no sabía cómo sujetarlo. Estaba demasiado nerviosa para siquiera tocarlo. No estoy incapacitado para caminar, dijo Derrick al notar su incomodidad. Con esfuerzo, comenzó a caminar hacia la casa que ambos compartían. Catherine dejó escapar un suspiro de alivio y lo siguió, observando lo alto y fuerte que era. Una vez dentro, los dos niños se levantaron rápidamente al verlo y preguntaron: «¿Dónde está nuestra mami?». Catherine apareció detrás de él y dijo: «Estoy aquí». Los niños suspiraron aliviados y corrieron hacia ella para abrazarla. «Mami, hicimos que ese hombre te castigara. Lo sentimos mucho», dijeron con lágrimas en los ojos. Aunque eran pequeños, no pudieron evitar llorar, convencidos de que Derrick había castigado duramente a su madre. Derrick, al ver lo emocionados que estaban los niños, dio media vuelta y caminó hacia su habitación en silencio. «En realidad no me castigó», les aseguró Catherine. «¿En serio? ¿Estás diciendo la verdad, mami?», preguntó Michael incrédulo. «Sí. Está herido en este momento y necesita que lo trate. Vayan y quédense con su hermana. Estaré con ustedes en breve», les dijo ella. «Está bien, mami», respondieron los niños confiando en su madre. Se dirigieron hacia la habitación de su hermana, aliviados de que su madre no hubiera sido castigada. Catherine fue a recoger su botiquín y luego entró en la habitación de Derrick. Él estaba sentado en la cama, con la espalda apoyada en el cabecero y las piernas extendidas sobre el colchón. Catherine colocó el botiquín junto a la cama y se sentó en el borde diciendo: «Marshall, esto va a doler, por favor, aguanta». He soportado dolores peores. Solo haz tu trabajo. Respondió con una voz carente de emociones. Catherine asintió y comenzó a tratarlo. Aunque las curaciones eran dolorosas, Derrick no emitió ningún sonido. No es de extrañar que lo llamen el dios de la guerra, pensó mientras trabajaba. Cuando terminó, ordenó cuidadosamente su botiquín y dijo: «¿Puedo hacerte una pregunta?» Adelante. «¿Cómo sufriste esta herida? Pensé que era solo un disparo, pero parece que hay algo más detrás de esto. Además, creí que ya había sanado con mi tratamiento anterior, pero ahora que lo he vuelto a tratar, espero que sane por completo. Sin embargo, si me explicas cómo te lesionaste, tal vez pueda encontrar una manera más precisa de ayudarte». Derrick suspiró y respondió: Durante la guerra recién concluida, me dispararon con una bala muy potente que me debilitó. Mientras intentaba escapar, una serpiente enorme me mordió exactamente en el mismo lugar. No sé qué tipo de serpiente era, pero estoy seguro de que su veneno era muy poderoso. «Oh, Dios mío, lo siento mucho, Marshall», dijo Catherine consternada. «Pensaré en otra forma de ayudarte a sanar de manera permanente». Gracias. Dijo simplemente. Catherine asintió. De repente, volvió a hablar. «Tenías una prometida sin molestarte en informarme. No es que esté cuestionando lo que hiciste, pero ¿también tengo derecho a tener un prometido? Este matrimonio no es real, lo sé». Lo interrumpió. «Solo estoy preguntando si tengo derecho a hacer lo que tú haces».
Yo no elegí tener una prometida, es complicado. Dijo, preguntándose si debería explicar cómo terminó con Donna como prometida o no. ¿Estás celosa? ¿Celosa? Catherine se burló. Nada más lejos de la realidad. Creo que castigaste a Donna porque estás celosa de que sea mi prometida. Dijo él. Estaba convencido de ello. Para estar celosa tendría que estar enamorada de ti, pero no lo estoy. Y tú tampoco lo estás de mí. En un par de meses regresaré a Eastern Ocean City, y es posible que nunca volvamos a vernos. Así que, ¿por qué estaría celosa? Respondió Catherine poniéndose de pie. De todos modos, no voy a tener una aventura fuera de este matrimonio. No tengo que ser como tú. Debería irme ahora. Tus hijos. Habló de repente. El corazón de Catherine dio un vuelco tan pronto como los mencionó. ¿Quién es su padre y por qué no estás con él? Es un asunto personal. ¿No podrías evitar hacerme esa pregunta en el futuro? Él carraspeó y luego dijo. Tus hijos quieren que les haga una prueba de ADN. El corazón de Catherine casi se detuvo al escuchar eso. ¿Una prueba de ADN? ¡Dios mío! ¿Por qué estos niños siempre tienen que meterla en problemas? A pesar de la angustia que sentía, forzó una sonrisa y respondió. Nos conocemos hace apenas unos días. Ignora a esos niños, solo están siendo infantiles. Él la observó por un minuto antes de decir. O me dices quién es su padre o les hago una prueba de ADN. No es que Derrick realmente quisieras hacer la prueba. Estaba convencido de que no era el padre. Después de todo, él creía saber exactamente con quién había estado aquella noche, 7 años atrás. Pero su curiosidad por saber quién era el padre de los niños lo carcomía. Catherine ni siquiera entendía por qué su corazón latía con tanta fuerza. No es como si este hombre frente a ella fuera el padre de sus hijos. Probablemente solo quiere la prueba porque los niños se parecen demasiado a él. ¿Debería mentirle y decirle que su padre está muerto? No quería construir su relación con él sobre una mentira, pero tampoco podía decirle que sus hijos eran el resultado de una aventura de una noche. De repente, el teléfono de Derrick sonó. Revisó la pantalla y al ver quién llamaba, su expresión se endureció ligeramente. Luego, sin decir más, despidió a Catherine antes de contestar la llamada. Catherine sintió alivio. Justo en un momento tan delicado, la llamada la salvó de decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Pero, ¿realmente hablaba en serio sobre hacer la prueba de ADN? ¿O solo quería asustarla? Preocupada, Catherine decidió advertir a sus hijos que dejaran de ser problemáticos. ¿Por qué le habrían dicho a Derrick que debía hacerles una prueba de ADN? Capítulo 12. ¿Dijiste que Catherine es la cirujana general? Richard se sorprendió al escuchar esta revelación de Donna. Ambos estaban sentados en un restaurante de primera categoría. Sí, y de hecho ahora tiene gemelos. Dijo Donna, para sorpresa de Richard. ¿Catherine tiene 2 hijos? ¿Estás segura de lo que dices? Le resultaba increíblemente difícil de creer. Vi a los 2 niños con mis propios ojos. Lo que es aún más inquietante es su apariencia. Parecen el dios de la guerra. Dijo Donna, haciendo que el corazón de Richard diera un vuelco. Richard, quiero que pienses en lo que ocurrió hace 7 años. ¿Tuviste relaciones con Catherine antes de divorciarte de ella? Preguntó Donna. Richard intentó recordar, y poco a poco su memoria fue aclarando los hechos. Creo que sí, sí. Murmuró, mientras los recuerdos volvían a su mente con más nitidez. Bien. ¿Qué es lo bueno? Preguntó Richard confundido. Esos niños podrían ser tuyos. Según mis cálculos, deben haber nacido hace 7 años. Te aconsejo que les hagas una prueba de ADN. Si los niños resultan ser míos, se verá obligada a tratar a mi padre. Después de todo, no puede ser despiadada con el abuelo de sus hijos. Exactamente. Hazlo rápido antes de que otro hombre termine criando a tu hijo. ¿La has visto con otro hombre? Preguntó Richard con el ceño fruncido. Para nada, pero actúa rápido y manténme informada. Está bien, iré mañana. Decidió Richard. Posteriormente, Donna regresó a la base militar. Durante el resto del día, Richard no pudo dejar de pensar en lo que le había dicho Donna. Durante años, había deseado tener un hijo, pero nunca lo había conseguido. ¿Podría ser que Catherine estuviera embarazada cuando la echó de su casa hace 7 años? Al día siguiente, Richard condujo hasta la base militar. Gracias a la influencia de Donna, se le permitió entrar. Luego solicitó reunirse con la cirujana general. Aunque lo hicieron esperar en la sala de invitados durante 5 horas, finalmente fue escoltado hasta la oficina de Catherine. Se quedó asombrado ante la imponencia del lugar. Jamás en su vida habría imaginado que aquella patética ama de casa
a la que obligó a firmar los papeles del divorcio hace 7 años, se convertiría en la cirujana general. Se sintió ridiculizado y avergonzado de sí mismo. Ahora era él quien estaba parado frente a ella cuando, en su mente, debería haber sido al revés. Richard estaba a punto de sentarse cuando Catherine habló con firmeza. ¿Quién te dio permiso para sentarte? Richard se quedó sorprendido y se puso de pie de inmediato. Catherine. Los militares no funcionan como el mundo civil. Aquí trabajamos bajo órdenes y comandos. Si no te he dicho que te sientes, no lo hagas. ¿Entendido? Richard permaneció en silencio. Estaba furioso y sentía ganas de darle un puñetazo en la cara. ¿Cómo se atrevía esta mujer, solo por su nuevo estatus, a hablarle de esa manera? ¿Entendido? Gritó Catherine con autoridad. ¿Sí? Respondió Richard, casi gritando de ira. Ni siquiera podía creer que realmente hubiera obedecido. Luego, respiró hondo y preguntó. ¿Puedo sentarme ahora? Catherine ignoró su pregunta y en su lugar preguntó. ¿Qué quieres? Aún de pie, Richard apretó los dientes y dijo. Catherine, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Su rostro mantenía una expresión distante, como si nunca antes hubiera visto al hombre que tenía enfrente. En realidad, él merecía aún más desprecio. Ese bastardo la había lastimado demasiado en el pasado. ¿Cómo podría perdonarlo alguna vez? Sobre tus hijos. ¿Recuerdas que tuvimos relaciones hace 7 años antes de que te fueras? Creo que los niños podrían ser míos. Por favor, permíteme hacerles una prueba de ADN. Solicitó Richard. Catherine frunció el ceño. ¿Cómo se había enterado de que tenía hijos? Pensó por un momento y pronto se dio cuenta de que Donna debía haber sido quien le informó. Era cierto que, como pareja hace 7 años, habían tenido relaciones. Ni siquiera ella podía asegurar completamente si su embarazo fue producto de aquella noche con el extraño o del último encuentro con Richard. Pero incluso si los niños fueran de Richard, nunca se lo dejaría saber, y mucho menos permitiría que los criara. No quería a Richard en su vida nunca más. Tú no eres el padre de mis hijos. ¿Y quién es su padre? Richard intentaba contener su ira. Seguía de pie, sin haberse sentado. ¿Por qué te preocupa eso? Me echaste de tu casa hace 7 años y pensaste que nunca volvería a triunfar en la vida, pero aquí estás, parado en mi oficina, sin dignidad. Richard, quédate atrás. Richard observó su rostro. Ese rostro que antes le resultaba indiferente, o incluso molesto, ahora se veía tan atractivo y audaz. Ni siquiera parecía la patética Catherine de hace 7 años. No permitiré que otro hombre críe a mi hijo. Definitivamente les haré una prueba de ADN. Dijo Richard girándose, listo para marcharse. Déjame ver cómo lo harás, replicó Catherine, mientras lo veía alejarse sin decir más. ¿Cuál podría ser su plan? ¿Debería contratar a una niñera para cuidar a sus hijos? Donna estaba en la base, y Richard podría conspirar con ella. Inmediatamente, hizo una llamada a Derrick. Él tardó un poco en responder. Soy yo. ¿Habrá algún problema si contrato una niñera para mis hijos? Tus hijos están muy seguros en la base. ¿Por qué necesitas una niñera? Sé que están a salvo, pero por razones personales quiero conseguirles una. Dijo Catherine. Hubo un silencio al otro lado del teléfono, antes de que Derrick respondiera. Siempre y cuando la niñera sea un oficial. Por supuesto. Respondió ella antes de colgar. Luego, hizo los arreglos para que una oficial subalterna cuidara y guiara a sus hijos. Esa noche, mientras Catherine estaba de servicio, un oficial se acercó al edificio supremo donde ella vivía con sus hijos. Tan pronto como llamó a la puerta, la nueva niñera la abrió y lo saludó. Su nombre era Samantha, y era oficial en el departamento médico. El oficial que acababa de llegar tenía un rango más alto que ella. Tengo un mensaje para los niños. Dijo. ¿Un mensaje para los niños? ¿Puede decírmelo a mí, señor? Respondió Samantha. Tengo que decírselo directamente a los niños. Por favor, tráigalos. Insistió el oficial. El trabajo de Samantha era asegurarse de que los niños estuvieran protegidos mientras su madre estaba de servicio. Aunque debía brindarle el debido respeto al oficial superior que tenía delante, también debía ser cautelosa. ¿Es su madre quien le pidió que les diera el mensaje?, preguntó ella. ¿Quién más? Respondió el oficial con impaciencia. Tenga la amabilidad de permitirme llamarla, dijo Samantha, sacando su teléfono para contactar a Catherine y confirmar la información. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, sintió un fuerte golpe en la cabeza, que la hizo perder el conocimiento de inmediato. El oficial entró rápidamente, y no le tomó mucho tiempo encontrar la habitación de los niños. La primera habitación en la que entró era la de los chicos. Si estás disfrutando este episodio,
No olvides suscribirte. Cuantas más personas se unan, más capítulos podremos traer para ti. Apóyanos con tu suscripción y sigue descubriendo esta increíble historia. Capítulo 13. ¿Quién eres?, desafió Mark en cuanto vio al extraño oficial. El hombre caminó rápidamente hacia ellos, les cortó mechones de cabello y salió de inmediato. Los niños eran pequeños, y por más que intentaron resistirse, no pudieron evitar que el hombre les cortara el cabello. Incluso lo persiguieron mientras huía, pero él fue tan rápido que pronto desapareció de su vista. «¡Imbécil! ¿Para qué podría querer nuestro cabello?», dijo Mark, jadeando pesadamente frente a la casa tras perder de vista al extraño. «¡Mira! La tía Samantha está en el suelo», exclamó Michael, llamando la atención de Mark. «¡Dios mío!», gritó Mark, y corrió rápidamente hacia el teléfono celular. De inmediato llamó a Catherine, pero su teléfono estaba en silencio, ya que por norma, quienes están de servicio deben mantenerlo en ese modo. Entonces, marcó la segunda línea y esta vez le respondieron. Era el número de Derrick. ¿Por qué llamas? Se oyó la voz tranquila y fría de Derrick. Sabía que eran los niños quienes llamaban. «La tía Samantha está en el suelo. Un extraño entró y nos cortó el cabello. Creo que fue él quien lastimó a la tía Samantha», dijo Mark con miedo. «Mantén la calma, estaré allí en un santiamén», respondió Derrick. En ese momento, Derrick estaba observando a Lefos Alessio, quien supervisaba el entrenamiento de los maestros de Grand War. Lo llamó para informarle de la situación en casa, pero le aseguró que él mismo se encargaría. De inmediato, subió a un automóvil estacionado cerca y condujo hasta el edificio supremo. Al llegar, se quedó atónito al ver el cuerpo de Samantha en el suelo. Ordenó a un oficial médico cercano que la trasladara de inmediato al centro médico para recibir tratamiento. Luego, su mirada se posó en Marie, quien se acurrucaba con miedo. Se acercó rápidamente a ella y le dijo: «Oye, no te asustes, ¿de acuerdo?» «Estoy muy asustada», susurró Marie. Había salido de su habitación hacía unos minutos solo para encontrar a Samantha inconsciente en el suelo, a sus hermanos en medio del caos y su propio cabello revuelto por el brusco corte que les habían hecho. «¿Alguien intenta hacernos daño?», dijo Marie con angustia. Mientras tanto, Catherine había recibido la noticia de lo sucedido y, sin dudarlo, dejó su puesto de servicio y corrió hacia el edificio supremo. Al llegar, se sorprendió al ver a Derrick en cuclillas junto a Marie. Después de que la niña dijera unas palabras, él incluso la abrazó y la consoló. «¡Mami!». Sus dos hijos la sacaron de su ensimismamiento y ella inmediatamente caminó hacia ellos. ¿Están bien?, preguntó preocupada. Antes de que pudieran responder, Catherine notó lo desordenado que estaba su cabello. «Un hombre extraño entró y nos cortó el cabello», informó Mark rápidamente. Derrick se puso de pie, sosteniendo la pequeña mano de Marie en su gran palma. Luego miró a Catherine, quien parecía visiblemente alterada y estresada. ¿Su cabello?, repitió Catherine, intentando procesar la información. ¿Para qué querría alguien el cabello de sus hijos? «Encontraré al extraño», aseguró Derrick y añadió. «Catherine, solicitaste una niñera por una razón. Dime cuál fue, eso podría ayudarme a identificar al responsable más rápido». Catherine primero envió a los niños a otra habitación y les prometió que estaría con ellos en breve. Luego se sentó y comenzó a hablar. Mi exesposo vino a verme y me dijo que quería hacerles una prueba de ADN a mis hijos para confirmar si él era su padre. Le dije que no lo era y que la prueba no era necesaria, pero me amenazó diciendo que se aseguraría de hacerla de todos modos. Por eso contraté de inmediato a una niñera para mis hijos. Derrick reflexionó sobre las palabras de Catherine y luego habló. El cabello también se puede usar para realizar una prueba de ADN. ¿Podría estar él detrás de esto? Catherine meditó sobre lo que Derrick había dicho y asintió. Podría ser, susurró. ¿Quién más podría haber intentado cortar el cabello de sus hijos? Derrick asintió y continuó. Encontraré a la persona que hizo esto. Pero dime, ¿por qué no quieres que tu exesposo haga la prueba de ADN? Si estás segura de que él no es el padre, ¿por qué no permitirlo? Podría despejar todas las dudas. ¿O estás ocultando algo? ¿Tal vez en realidad él sí es su padre? No lo es, estalló Catherine. Luego, apartó la mirada avergonzada. No le gustó la forma en que había gritado, pero la sola idea de que ese hombre fuera el padre de sus hijos la enfurecía.
No quería que se realizara ninguna prueba de ADN, porque... ¿y si el resultado era positivo? Entonces él podría reclamarlos legalmente. Nunca. Eso jamás sucedería. Derrick se puso de pie, la miró fijamente y salió de la habitación. Inmediatamente, informó a Alessio sobre la situación. En realidad, cada edificio de la base militar tenía cámaras de seguridad ocultas. Alessio se puso manos a la obra de inmediato y en menos de 10 minutos identificó al oficial a través de la cámara de vigilancia. Luego, informó a Derrick, quien todavía estaba de pie frente a la casa, furioso porque un oficial se había atrevido a irrumpir allí. Encontré al responsable, señor, y ordené su arresto. Lleva a todos los oficiales al campo central y haz que ese traidor se arrodille en el podio. Estaré contigo en breve. 10 minutos después, todos los oficiales de la base se habían reunido. La noticia sobre el incidente en el edificio supremo se había esparcido rápidamente. Los oficiales observaban con asombro cómo el traidor, con las manos atadas a la espalda, era llevado al podio. No podían creer que alguien hubiera osado irrumpir en la casa del cirujano general. Alessio se adelantó y habló. Oficiales, el rasgo más importante en el ejército es... ¡Lealtad!, tronaron las voces de los oficiales al unísono. Quien traiciona... ¡Muere de una muerte brutal!, gritaron los oficiales con fuerza. Están a punto de presenciar lo que sucede con un traidor, dijo Alessio, dando un paso atrás y asintiendo levemente. Entonces, el dios de la guerra subió al podio. Derrick miró al oficial arrodillado ante él. Sin dudarlo, sacó una daga de su costado y se acercó lentamente. Colocó la afilada hoja en su garganta y la cortó sin piedad. La sangre brotó en todas direcciones. Muchos oficiales subalternos se estremecieron ante la escena. Algunos quisieron cerrar los ojos, pero si los descubrían, serían castigados severamente, así que se obligaron a observar. Derrick no se detuvo hasta que la cabeza del traidor estuvo completamente separada de su cuerpo. La levantó sin piedad, con la sangre aún goteando, y habló al micrófono. Si estás dispuesto a perder la cabeza así ante todos, entonces atrévete a ir en contra de las reglas. Después dejó caer la cabeza y se dio la vuelta, saliendo con porte imponente del podio. Alessio pronunció unas palabras más antes de despedir a los oficiales. Donna había estado observando de cerca la situación y tenía el corazón en un puño al pensar que Derrick interrogaría al traidor antes de ejecutarlo. Pero para su sorpresa, no hubo preguntas, solo un castigo inmediato. Cuando Richard salió de la oficina de Catherine, le envió un mensaje a Donna contándole sobre la conversación que había tenido con ella. Arreglaré lo del cabello de los niños, le prometió Donna. Fue ella quien envió al oficial para conseguir las muestras de cabello. Afortunadamente para ella, el hombre logró entregarle el cabello antes de ser capturado. Donna dejó escapar un suspiro de alivio mientras bebía su té en la comodidad de su oficina. Al menos, la única persona que podía delatarla estaba muerta. Ese fue un escape por los pelos, murmuró para sí misma. Luego tomó su teléfono y marcó el número de Richard. Cuando él respondió, Donna sonrió con orgullo y anunció. Tengo el cabello de los niños conmigo. ¡Guau! Tráemelo rápido para que pueda hacerme la prueba de ADN, dijo Richard con entusiasmo. Te aconsejo que te la hagas en el Hospital Tamar. Tienen los mejores médicos. Está bien, tráelo ahora mismo, respondió Richard. Donna sonrió. Tenía un plan. Seguro, contestó y colgó. Capítulo 14. Richard fue al Hospital Tamar para hacerse la prueba de paternidad. Poco después, salió del hospital con el resultado de la prueba de ADN en la mano. El informe indicaba que tenía un 90% de probabilidad de ser el padre de los gemelos de Catherine. Ahora que tenía una prueba de su paternidad, tomaría el camino legal para reclamarlos. Si Catherine no quería que él los reclamara, entonces debía tratar a su padre. Tan pronto como Richard subió a su auto, llamó a Donna. Cuando ella respondió, habló con euforia. ¿Adivina qué? dímelo. Respondió Donna. Me hice la prueba de ADN y ahora tengo la prueba de que los niños son míos, dijo Richard con entusiasmo. Donna sonrió, pero él agregó de repente. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Si le digo esto a Catherine, ¿no sospechará que fui yo quien envió al oficial a cortar el cabello de sus hijos? ¿Y si sospecha? Ya eres el padre de los niños y como tal, ahora la tienes bajo tu control, dijo Donna. Richard reflexionó sobre sus palabras y susurró.
Eso es cierto. Luego colgó la llamada. Mientras tanto, Catherine supervisaba la operación quirúrgica de un oficial que había recibido múltiples disparos en la pierna derecha durante la última guerra. Sin embargo, su mente no estaba del todo concentrada. Desde que escuchó que Derrick le había cortado la garganta al oficial que irrumpió en la Casa Suprema y le cortó el cabello a sus hijos, su miedo hacia él había crecido. En Eastern Ocean City, donde sirvió durante muchos años como oficial, los traidores solían recibir una sentencia de prisión o, en el peor de los casos, ser ejecutados a tiros. Pero cortarles la garganta y decapitarlos, eso era aterrador. Catherine incluso se sintió aliviada de no haber estado presente en ese momento para presenciar la escena. Derrick no había estado en casa ayer, así que no lo había visto desde que se fue, con la promesa de encontrar al responsable de irrumpir en su hogar. Ten cuidado, Dijo de repente a uno de los médicos, quien casi comete un error al tratar al soldado herido. Sí, señorita, respondió el médico, y continuó con su trabajo. De pronto, llamaron a la puerta de la sala de operaciones. Como los demás oficiales estaban ocupados, Catherine caminó hacia la puerta y vio a una oficial de estatura media, evidentemente miembro del departamento médico. Después de saludarla, la oficial anunció: «Tienes una visita». Catherine le pidió que la guiara, y al llegar, vio a Richard parado frente a su oficina. ¿Este tipo otra vez? Despachó a la oficial y entró en su oficina, con Richard siguiéndola. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Preguntó Catherine mientras se sentaba. Sin decir una palabra, Richard se acercó a su escritorio y dejó caer el resultado de la prueba de ADN frente a ella. Catherine miró el papel, luego a Richard y frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo compruebas tú misma? Si no puedes decirme qué es, tómalo y vete. Dijo Catherine, disgustada por su actitud arrogante. Es el resultado de la prueba de ADN. Afirmó él. El corazón de Catherine dio un vuelco de miedo. ¿Prueba de ADN? ¿Cómo? Fuiste tú quien envió a un oficial a cortar el cabello de mis hijos, ¿verdad? Obviamente, eso es lo que usaste para hacer esta prueba de ADN. Lo más importante es que esos gemelos tuyos son míos. Respondió Richard con seguridad. ¿Mellizos? Aparentemente, él no sabía que tenía una hija más. No creo en este resultado falsificado. Replicó Catherine con firmeza. Aunque el hospital donde se había realizado la prueba tenía buena reputación y nunca falsificaría un resultado, aún así no podía confiar completamente en Richard. ¿Falsificado? Richard soltó una carcajada. Entonces, trae a tus hijos al hospital conmigo y hagamos una prueba de ADN juntos. De esa manera, podrás ver el resultado por ti misma. Richard estaba convencido de que los niños eran suyos. El corazón de Catherine se turbó aún más. Richard hablaba con demasiada confianza. Sin embargo, no podía mostrar debilidad. Mis hijos no se harán una prueba de ADN contigo porque tú no eres, y nunca serás su padre. Si eso es todo lo que viniste a hacer aquí, puedes salir ahora y dejar de molestarme. Capítulo 14. Si me voy, iré a la corte. No creas que dejaré que otro hombre críe a mis hijos. Dijo Richard con el ceño fruncido. Aunque estaba algo feliz de que los niños fueran suyos, su principal preocupación seguía siendo su padre moribundo. Necesitaba que aquella obstinada mujer que tenía delante lo tratara, y como padre de su bebé, podría ordenarle que hiciera lo que él quisiera. ¿Corte? Si él iba a la corte, definitivamente podría reclamar la custodia de los niños con la prueba en la mano. Nunca. Catherine entonces habló. La prueba de ADN se realizará nuevamente. Entonces elige la fecha y la hora. Respondió Richard de inmediato. Lunes 4 de la tarde, en el Hospital Kakaki. Contestó ella. Había calculado que estaría libre en ese momento. Estaré esperando. Dijo Richard antes de marcharse con arrogancia. Su estado de ánimo cambió de inmediato. ¿Podría ser que realmente él fuera el padre? Pero durante los 6 años que estuvieron casados, tuvieron relaciones sin que ella quedara embarazada. Incluso si él es el padre, nunca se lo haré saber. Necesitaba idear un plan rápido. Un par de horas después, Catherine ya estaba en casa. Esta vez, estaba ocupada leyendo algunos temas médicos en su computadora portátil en la sala de estar, mientras sus hijos cenaban en la mesa del comedor. Samantha, la niñera, ya estaba de pie. Había sido ella quien preparó la cena para los niños. De repente, el sonido del timbre resonó por la casa, alertando a todos
de que alguien estaba en la entrada. Catherine giró la cabeza hacia la puerta, justo cuando ésta se abría. Su corazón dio un vuelco al ver a Derrick. Estaba vestido con un traje negro, lo que le daba la apariencia de un alto ejecutivo en lugar de un oficial. Ella lo saludó con una sonrisa forzada. Hola, bienvenido. Gracias. Respondió él brevemente, antes de dirigir la mirada a los niños, que estaban ocupados devorando su comida en la mesa del comedor. Luego entró en silencio. ¿Eso es todo? ¿Acaso sabe que estamos casados? No había venido a casa la noche anterior, y cuando finalmente apareció hoy, lo único que dijo fue, «Gracias». Bueno, nuestro matrimonio nunca fue realmente serio. No debía preocuparse por algo que no era importante. Volvió a concentrarse en lo que estaba haciendo, pero luego se puso de pie y caminó hacia su habitación. Quería hacerle una pregunta. Tocó 2 veces, y desde adentro escuchó su voz. Está abierto. Catherine abrió la puerta y lo vio sentado frente a una pila de libros. Parecía ocupado leyendo uno de ellos. Creo que deberíamos hablar. Dijo Catherine. Él giró su silla hacia ella y preguntó. ¿Qué pasa? ¿Puedo sentarme al menos? Preguntó ella. Él le hizo un gesto para que tomara asiento, pero no dijo una palabra. Luego, con una fría mirada fija en ella, preguntó. ¿Le preguntaste al oficial que irrumpió en esta casa y cortó el cabello de los niños quién lo envió, antes de matarlo? No necesito esa información insignificante. ¿Y si la misma persona que lo envió decide mandar a alguien más para dañar a mis hijos? He aumentado el nivel de seguridad aquí. Tus hijos no sufrirán ningún daño. Eso es todo. ¿Qué? ¿Ya me estás echando? Catherine se sintió furiosa por la actitud grosera de Derrick. Si estaba ocupado, debería haberme dicho que regresara en otro momento, en lugar de ahuyentarme de esta forma. Apenas he dicho unas pocas palabras. Derrick apartó su fría mirada de ella en silencio. Aunque nuestro matrimonio no es normal, sigo pensando que debería contarte algunas cosas sobre mí. Honestamente, no estoy interesado. Respondió él sin rodeos. Había hecho su propia investigación sobre ella, y ya sabía todo lo que consideraba necesario. Catherine sintió frustración por la actitud del hombre. Obviamente, le desagradó. Quería pedirle ayuda con algo. Después de todo, él es mi esposo y no tengo a nadie más que pueda ayudarme. No debería haber venido, murmuró, realmente herida por su indiferencia. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia la puerta, sintiendo un dolor sordo en el corazón. Justo cuando estaba frente a la puerta, a punto de poner la mano en la perilla, escuchó su voz profunda. ¿En qué puedo ayudarte? No te preocupes, estaré bien. Respondió ella sin volverse. Giró la perilla, pero entonces él habló de nuevo. ¿Se trata de tu exesposo? Si estás disfrutando este episodio, no olvides suscribirte. Cuantas más personas se unan, más capítulos podremos traer para ti. Apóyanos con tu suscripción y sigue descubriendo esta increíble historia. Capítulo 13. ¿Quién eres?, desafió Mark en cuanto vio al extraño oficial. El hombre caminó rápidamente hacia ellos, les cortó mechones de cabello y salió de inmediato. Los niños eran pequeños, y por más que intentaron resistirse, no pudieron evitar que el hombre les cortara el cabello. Incluso lo persiguieron mientras huía, pero él fue tan rápido que pronto desapareció de su vista. «¡Imbécil! ¿Para qué podría querer nuestro cabello?», dijo Mark, jadeando pesadamente frente a la casa tras perder de vista al extraño. «¡Mira! La tía Samantha está en el suelo», exclamó Michael, llamando la atención de Mark. «¡Dios mío!», gritó Mark, y corrió rápidamente hacia el teléfono celular. De inmediato llamó a Catherine, pero su teléfono estaba en silencio, ya que por norma, quienes están de servicio deben mantenerlo en ese modo. Entonces, marcó la segunda línea y esta vez le respondieron. Era el número de Derrick. ¿Por qué llamas? Se oyó la voz tranquila y fría de Derrick. Sabía que eran los niños quienes llamaban. «La tía Samantha está en el suelo. Un extraño entró y nos cortó el cabello. Creo que fue él quien lastimó a la tía Samantha», dijo Mark con miedo. Mantén la calma, estaré allí en un santiamén, respondió Derrick. En ese momento, Derrick estaba observando a Lefos Alessio, quien supervisaba el entrenamiento de los maestros de Grand War. Lo llamó para informarle de la situación en casa, pero le aseguró que él mismo se encargaría. De inmediato, subió a un automóvil estacionado cerca y condujo hasta el edificio supremo. Al llegar, se quedó atónito al ver el cuerpo de Samantha en el suelo. Ordenó a un oficial médico cercano
que la trasladara de inmediato al centro médico para recibir tratamiento. Luego, su mirada se posó en Marie, quien se acurrucaba con miedo. Se acercó rápidamente a ella y le dijo: Oye, no te asustes, ¿de acuerdo? «Estoy muy asustada», susurró Marie. Había salido de su habitación hacía unos minutos solo para encontrar a Samantha inconsciente en el suelo, a sus hermanos en medio del caos y su propio cabello revuelto por el brusco corte que les habían hecho. «¿Alguien intenta hacernos daño?», dijo Marie con angustia. Mientras tanto, Catherine había recibido la noticia de lo sucedido y, sin dudarlo, dejó su puesto de servicio y corrió hacia el edificio supremo. Al llegar, se sorprendió al ver a Derrick en cuclillas junto a Marie. Después de que la niña dijera unas palabras, él incluso la abrazó y la consoló. «¡Mami!». Sus dos hijos la sacaron de su ensimismamiento y ella inmediatamente caminó hacia ellos. ¿Están bien?, preguntó preocupada. Antes de que pudieran responder, Catherine notó lo desordenado que estaba su cabello. «Un hombre extraño entró y nos cortó el cabello», informó Mark rápidamente. Derrick se puso de pie, sosteniendo la pequeña mano de Marie en su gran palma. Luego miró a Catherine, quien parecía visiblemente alterada y estresada. ¿Su cabello?, repitió Catherine, intentando procesar la información. ¿Para qué querría alguien el cabello de sus hijos?, Encontraré al extraño, aseguró Derrick y añadió. Catherine, solicitaste una niñera por una razón. Dime cuál fue, eso podría ayudarme a identificar al responsable más rápido. Catherine primero envió a los niños a otra habitación y les prometió que estaría con ellos en breve. Luego se sentó y comenzó a hablar. Mi exesposo vino a verme y me dijo que quería hacerles una prueba de ADN a mis hijos para confirmar si él era su padre. Le dije que no lo era y que la prueba no era necesaria, pero me amenazó diciendo que se aseguraría de hacerla de todos modos. Por eso contraté de inmediato a una niñera para mis hijos. Derrick reflexionó sobre las palabras de Catherine y luego habló. El cabello también se puede usar para realizar una prueba de ADN. ¿Podría estar él detrás de esto? Catherine meditó sobre lo que Derrick había dicho y asintió. Podría ser, susurró. ¿Quién más podría haber intentado cortar el cabello de sus hijos? Derrick asintió y continuó. Encontraré a la persona que hizo esto. Pero dime, ¿por qué no quieres que tu exesposo haga la prueba de ADN? Si estás segura de que él no es el padre, ¿por qué no permitirlo? Podría despejar todas las dudas. ¿O estás ocultando algo? ¿Tal vez en realidad él sí es su padre? No lo es, estalló Catherine. Luego, apartó la mirada avergonzada. No le gustó la forma en que había gritado, pero la sola idea de que ese hombre fuera el padre de sus hijos la enfurecía. No quería que se realizara ninguna prueba de ADN, porque... ¿y si el resultado era positivo? Entonces él podría reclamarlos legalmente. Nunca. Eso jamás sucedería. Derrick se puso de pie, la miró fijamente y salió de la habitación. Inmediatamente, informó a Alessio sobre la situación. En realidad, cada edificio de la base militar tenía cámaras de seguridad ocultas. Alessio se puso manos a la obra de inmediato y en menos de 10 minutos identificó al oficial a través de la cámara de vigilancia. Luego, informó a Derrick, quien todavía estaba de pie frente a la casa, furioso porque un oficial se había atrevido a irrumpir allí. Encontré al responsable, señor, y ordené su arresto. Lleva a todos los oficiales al campo central y haz que ese traidor se arrodille en el podio. Estaré contigo en breve. 10 minutos después, todos los oficiales de la base se habían reunido. La noticia sobre el incidente en el edificio supremo se había esparcido rápidamente. Los oficiales observaban con asombro cómo el traidor, con las manos atadas a la espalda, era llevado al podio. No podían creer que alguien hubiera osado irrumpir en la casa del cirujano general. Alessio se adelantó y habló. Oficiales, el rasgo más importante en el ejército es... ¡lealtad!, tronaron las voces de los oficiales al unísono. Quien traiciona... ¡muere de una muerte brutal!, gritaron los oficiales con fuerza. Están a punto de presenciar lo que sucede con un traidor, dijo Alessio, dando un paso atrás y asintiendo levemente. Entonces, el dios de la guerra subió al podio. Derrick miró al oficial arrodillado ante él. Sin dudarlo, sacó una daga de su costado y se acercó lentamente. Colocó la afilada hoja en su garganta y la cortó sin piedad. La sangre brotó en todas direcciones. Muchos oficiales subalternos se estremecieron ante la escena.
Algunos quisieron cerrar los ojos, pero si los descubrían, serían castigados severamente, así que se obligaron a observar. Derrick no se detuvo hasta que la cabeza del traidor estuvo completamente separada de su cuerpo. La levantó sin piedad, con la sangre aún goteando, y habló al micrófono. Si estás dispuesto a perder la cabeza así ante todos, entonces atrévete a ir en contra de las reglas. Después dejó caer la cabeza y se dio la vuelta, saliendo con porte imponente del podio. Alessio pronunció unas palabras más antes de despedir a los oficiales. Donna había estado observando de cerca la situación y tenía el corazón en un puño al pensar que Derrick interrogaría al traidor antes de ejecutarlo. Pero para su sorpresa, no hubo preguntas, solo un castigo inmediato. Cuando Richard salió de la oficina de Catherine, le envió un mensaje a Donna contándole sobre la conversación que había tenido con ella. Arreglaré lo del cabello de los niños, Le prometió Donna. Fue ella quien envió al oficial para conseguir las muestras de cabello. Afortunadamente para ella, el hombre logró entregarle el cabello antes de ser capturado. Donna dejó escapar un suspiro de alivio mientras bebía su té en la comodidad de su oficina. Al menos, la única persona que podía delatarla estaba muerta. Ese fue un escape por los pelos. Murmuró para sí misma. Luego tomó su teléfono y marcó el número de Richard. Cuando él respondió, Donna sonrió con orgullo y anunció. Tengo el cabello de los niños conmigo. ¡Guau! Tráemelo rápido para que pueda hacerme la prueba de ADN. Dijo Richard con entusiasmo. Te aconsejo que te la hagas en el Hospital Tamar. Tienen los mejores médicos. Está bien, tráelo ahora mismo. Respondió Richard. Donna sonrió. Tenía un plan. Seguro. Contestó y colgó. Capítulo 14. Richard fue al Hospital Tamar para hacerse la prueba de paternidad. Poco después, salió del hospital con el resultado de la prueba de ADN en la mano. El informe indicaba que tenía un 90% de probabilidad de ser el padre de los gemelos de Catherine. Ahora que tenía una prueba de su paternidad, tomaría el camino legal para reclamarlos. Si Catherine no quería que él los reclamara, entonces debía tratar a su padre. Tan pronto como Richard subió a su auto, llamó a Donna. Cuando ella respondió, habló con euforia. ¿Adivina qué? Dímelo. Respondió Donna. Me hice la prueba de ADN y ahora tengo la prueba de que los niños son míos. Dijo Richard con entusiasmo. Donna sonrió, pero él agregó de repente. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Si le digo esto a Catherine, ¿no sospechará que fui yo quien envió al oficial a cortar el cabello de sus hijos? ¿Y si sospecha? Ya eres el padre de los niños y como tal, ahora la tienes bajo tu control. Dijo Donna. Richard reflexionó sobre sus palabras y susurró. Eso es cierto. Luego colgó la llamada. Mientras tanto, Catherine supervisaba la operación quirúrgica de un oficial que había recibido múltiples disparos en la pierna derecha durante la última guerra. Sin embargo, su mente no estaba del todo concentrada. Desde que escuchó que Derrick le había cortado la garganta al oficial que irrumpió en la Casa Suprema y le cortó el cabello a sus hijos, su miedo hacia él había crecido. En Eastern Ocean City, donde sirvió durante muchos años como oficial, los traidores solían recibir una sentencia de prisión o, en el peor de los casos, ser ejecutados a tiros. Pero cortarles la garganta y decapitarlos, eso era aterrador. Catherine incluso se sintió aliviada de no haber estado presente en ese momento para presenciar la escena. Derrick no había estado en casa ayer, así que no lo había visto desde que se fue, con la promesa de encontrar al responsable de irrumpir en su hogar. Ten cuidado. Dijo de repente a uno de los médicos, quien casi comete un error al tratar al soldado herido. Sí, señorita, respondió el médico, y continuó con su trabajo. De pronto, llamaron a la puerta de la sala de operaciones. Como los demás oficiales estaban ocupados, Catherine caminó hacia la puerta y vio a una oficial de estatura media, evidentemente miembro del departamento médico. Después de saludarla, la oficial anunció: «Tienes una visita». Catherine le pidió que la guiara, y al llegar, vio a Richard parado frente a su oficina. ¿Este tipo otra vez? Despachó a la oficial y entró en su oficina, con Richard siguiéndola. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Preguntó Catherine mientras se sentaba. Sin decir una palabra, Richard se acercó a su escritorio y dejó caer el resultado de la prueba de ADN frente a ella. Catherine miró el papel, luego a Richard y frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo compruebas tú misma?
Si no puedes decirme qué es, tómalo y vete. dijo Catherine, disgustada por su actitud arrogante. Es el resultado de la prueba de ADN. Afirmó él. El corazón de Catherine dio un vuelco de miedo. ¿Prueba de ADN? ¿Cómo? Fuiste tú quien envió a un oficial a cortar el cabello de mis hijos, ¿verdad? Obviamente, eso es lo que usaste para hacer esta prueba de ADN. Lo más importante es que esos gemelos tuyos son míos. Respondió Richard con seguridad. ¿Mellizos? Aparentemente, él no sabía que tenía una hija más. No creo en este resultado falsificado. Replicó Catherine con firmeza. Aunque el hospital donde se había realizado la prueba tenía buena reputación y nunca falsificaría un resultado, aún así no podía confiar completamente en Richard. ¿Falsificado? Richard soltó una carcajada. Entonces, trae a tus hijos al hospital conmigo y hagamos una prueba de ADN juntos. De esa manera, podrás ver el resultado por ti misma. Richard estaba convencido de que los niños eran suyos. El corazón de Catherine se turbó aún más. Richard hablaba con demasiada confianza. Sin embargo, no podía mostrar debilidad. Mis hijos no se harán una prueba de ADN contigo porque tú no eres, y nunca serás su padre. Si eso es todo lo que viniste a hacer aquí, puedes salir ahora y dejar de molestarme. Capítulo 14. Si me voy, iré a la corte. No creas que dejaré que otro hombre críe a mis hijos. Dijo Richard con el ceño fruncido. Aunque estaba algo feliz de que los niños fueran suyos, su principal preocupación seguía siendo su padre moribundo. Necesitaba que aquella obstinada mujer que tenía delante lo tratara, y como padre de su bebé, podría ordenarle que hiciera lo que él quisiera. ¿Corte? Si él iba a la corte, definitivamente podría reclamar la custodia de los niños con la prueba en la mano. Nunca. Catherine entonces habló. La prueba de ADN se realizará nuevamente. Entonces elige la fecha y la hora. Respondió Richard de inmediato. Lunes 4 de la tarde, en el Hospital Kakaki. Contestó ella. Había calculado que estaría libre en ese momento. Estaré esperando. Dijo Richard antes de marcharse con arrogancia. Su estado de ánimo cambió de inmediato. ¿Podría ser que realmente él fuera el padre? Pero durante los 6 años que estuvieron casados, tuvieron relaciones sin que ella quedara embarazada. Incluso si él es el padre, nunca se lo haré saber. Necesitaba idear un plan rápido. Un par de horas después, Catherine ya estaba en casa. Esta vez, estaba ocupada leyendo algunos temas médicos en su computadora portátil en la sala de estar, mientras sus hijos cenaban en la mesa del comedor. Samantha, la niñera, ya estaba de pie. Había sido ella quien preparó la cena para los niños. De repente, el sonido del timbre resonó por la casa, alertando a todos de que alguien estaba en la entrada. Catherine giró la cabeza hacia la puerta, justo cuando ésta se abría. Su corazón dio un vuelco al ver a Derrick. Estaba vestido con un traje negro, lo que le daba la apariencia de un alto ejecutivo en lugar de un oficial. Ella lo saludó con una sonrisa forzada. Hola, bienvenido. Gracias. Respondió él brevemente, antes de dirigir la mirada a los niños, que estaban ocupados devorando su comida en la mesa del comedor. Luego entró en silencio. ¿Eso es todo? ¿Acaso sabe que estamos casados? No había venido a casa la noche anterior, y cuando finalmente apareció hoy, lo único que dijo fue, «Gracias». Bueno, nuestro matrimonio nunca fue realmente serio. No debía preocuparse por algo que no era importante. Volvió a concentrarse en lo que estaba haciendo, pero luego se puso de pie y caminó hacia su habitación. Quería hacerle una pregunta. Tocó 2 veces, y desde adentro escuchó su voz. Está abierto. Catherine abrió la puerta y lo vio sentado frente a una pila de libros. Parecía ocupado leyendo uno de ellos. Creo que deberíamos hablar. Dijo Catherine. Él giró su silla hacia ella y preguntó. ¿Qué pasa? ¿Puedo sentarme al menos? Preguntó ella. Él le hizo un gesto para que tomara asiento, pero no dijo una palabra. Luego, con una fría mirada fija en ella, preguntó. ¿Le preguntaste al oficial que irrumpió en esta casa y cortó el cabello de los niños quién lo envió, antes de matarlo? No necesito esa información insignificante. ¿Y si la misma persona que lo envió decide mandar a alguien más para dañar a mis hijos? He aumentado el nivel de seguridad aquí. Tus hijos no sufrirán ningún daño. Eso es todo. ¿Qué? ¿Ya me estás echando? Catherine se sintió furiosa por la actitud grosera de Derrick. Si estaba ocupado,
Debería haberme dicho que regresara en otro momento, en lugar de ahuyentarme de esta forma. Apenas he dicho unas pocas palabras. Derrick apartó su fría mirada de ella en silencio. Aunque nuestro matrimonio no es normal, sigo pensando que debería contarte algunas cosas sobre mí. Honestamente, no estoy interesado. Respondió él sin rodeos. Había hecho su propia investigación sobre ella, y ya sabía todo lo que consideraba necesario. Catherine sintió frustración por la actitud del hombre. Obviamente, le desagradó. Quería pedirle ayuda con algo. Después de todo, él es mi esposo y no tengo a nadie más que pueda ayudarme. No debería haber venido, murmuró, realmente herida por su indiferencia. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia la puerta, sintiendo un dolor sordo en el corazón. Justo cuando estaba frente a la puerta, a punto de poner la mano en la perilla, escuchó su voz profunda. ¿En qué puedo ayudarte? No te preocupes, estaré bien. Respondió ella sin volverse. Giró la perilla, pero entonces él habló de nuevo. ¿Se trata de tu exesposo? Si estás disfrutando este episodio, no olvides suscribirte. Cuantas más personas se unan, más capítulos podremos traer para ti. Apóyanos con tu suscripción y sigue descubriendo esta increíble historia. Capítulo 15. Catherine se congeló en el acto. Soltó el pomo de la puerta y se volvió hacia él. ¿Sabías que mi exesposo vino a mi oficina hoy? Sé todo lo que sucede aquí en la base militar. Respondió él. Ella susurró y dijo: No sé mucho sobre ti, así que no estoy segura de si puedes hacer lo que quiero que hagas. Es moralmente incorrecto. Habla. Dijo él con frialdad. Catherine suspiró y trató de calmar su corazón, que latía con fuerza. Mi exesposo fue quien envió al oficial que cortó el cabello de mis hijos. Eso era fácil de adivinar. Respondió Derrick, completamente despreocupado. Catherine se quedó atónita. Bueno, se hizo una prueba de ADN. ¿Y el resultado es lo que lo llevó a tu oficina? ¿Entonces es su padre? Preguntó Derrick con expresión impasible. Vino con los resultados de la prueba de ADN, que indican que es el padre de mis hijos, pero no le creo. Por eso le dije que hiciéramos otra prueba este lunes. Está bien. Entonces, ¿cómo entro yo en escena? Eres el dios de la guerra, igual de poderoso en el mundo militar como en el civil. Puedes usar tu influencia para hablar con el director del hospital y falsificar el resultado de la prueba de ADN en caso de que vuelva a salir positivo. Richard embarazó a mi mejor amiga hace muchos años, cuando todavía estábamos casados. No quiero que sea el padre de mis hijos. Si tuviera tanta influencia como tú, no te pediría ayuda, pero mis recursos aquí, en la ciudad del Océano Occidental, son limitados. ¿Quieres involucrarme en tu conspiración? Derrick frunció el ceño profundamente. ¿Ese es el tipo de mujer que eres? Después de unos segundos agregó con tono decepcionado. ¡Qué lamentable! No soy ese tipo de mujer, solo que... ¿Solo qué? Si ese hombre es su padre, entonces tiene derecho a criarlos. Después de todo, han estado contigo durante muchos años. ¿No puedes entender la razón detrás de esto? Preguntó ella, al borde del llanto. La razón detrás de una conspiración no la justifica. Replicó él con frialdad. Puede que seas el tipo de mujer que miente y oculta cosas, pero yo no soy ese tipo de hombre. Ahora empiezo a preguntarme por qué mi madre querría que me casara contigo. Estoy seguro de que en el futuro me ocultarás muchas cosas más. Sus palabras fueron como una aguja afilada en el corazón de Catherine. Ella era una mujer honesta y recta, pero a veces las circunstancias obligan a las personas a torcer sus principios. Catherine simplemente asintió. No sabía qué más decir. Este hombre nunca me ayudará. Se giró hacia la puerta, la abrió y salió. Cuando llegó el lunes por la mañana, Catherine fue a recoger a sus hijos a la escuela. Ellos asistían a una escuela militar, diseñada principalmente para los hijos de militares. A los civiles no se les permitía inscribirse en esa escuela, pero en términos de enseñanza no era diferente de una escuela civil. La única diferencia era que los estudiantes de grados superiores realizaban desfiles y entrenamiento militar durante 1 hora al día. Una vez que Catherine y sus 3 hijos estuvieron dentro del auto, ella les dijo: Chicos, no vamos a casa. ¿Por qué?, preguntó Marie rápidamente. Nos dirigimos a un hospital. Mi exesposo quiere hacerles una prueba de ADN. Confesó. No quería ocultarles algo tan importante. ¿Es nuestro padre?, preguntó Marie. Lo dudo, pero el resultado de la prueba lo confirmará. Respondió Catherine. Marie empezó a llorar. Quiero que el papá que vive con nosotros siga siendo mi papá. No quiero a nadie más. Te entiendo, pero si no hacemos esta prueba, mi exesposo seguirá molestándome.
dijo Catherine. Se giró hacia el asiento trasero y miró a los dos niños, que escuchaban en silencio. Se preguntó por qué no decían nada. Marie estaba sentada en el asiento del copiloto. ¿Estamos listos para irnos? Preguntó Catherine, aún observando a los niños. Ellos solo asintieron en respuesta. Catherine suspiró y comenzó a conducir. Su corazón se sentía pesado, y la ansiedad se asentó en su pecho. ¿Y si Richard realmente era el padre de los niños? Finalmente, detuvo su auto frente al hospital, uno de los más grandes de la ciudad. Había elegido este hospital porque era diferente al que Richard usó para la primera prueba. Cuando bajó con sus hijos, vio a alguien familiar acercándose. No le sorprendió ver a Richard, pero sí a Sharon, su ex-suegra. «Catherine, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Me ocultaste a mis nietos durante años», acusó Sharon con una expresión de tristeza y enojo. Mis hijos no son tus nietos, respondió Catherine, frunciendo el ceño. Recordó lo cruel que Sharon fue con ella cuando estaba casada con Richard. La trató como una esclava solo porque no podía concebir. Sin embargo, esta vez, Catherine se mantuvo firme. «Bueno, lo confirmaremos pronto», sonrió Sharon. En un abrir y cerrar de ojos, todos entraron al hospital y se dirigieron al departamento de pruebas de paternidad. Fueron atendidos rápidamente por un médico. Luego de explicar el motivo de su visita, el doctor habló. «El señor Richard y los niños deben seguirme al laboratorio para que pueda tomar sus muestras de sangre», Está bien. respondió Richard con confianza. Sin embargo, los niños no mostraban intención de seguirlo, Hagan esto por mí, por favor. suplicó Catherine. Por su madre, los niños aceptaron, pero justo cuando el médico dio 3 pasos, una enfermera se le acercó apresurada. «Doctor, el director del hospital ha ordenado que todo el personal del departamento de pruebas de paternidad se retire de inmediato». «¿Qué?», exclamó el médico sorprendido. «¿Está segura de lo que dice?». Antes de que la enfermera pudiera responder, varios militares entraron y comenzaron a evacuar a todo el personal. Ver hombres armados era suficiente para que cualquiera se preocupara. Algo extraño estaba pasando. El médico se volvió hacia Richard de inmediato y dijo: «Parece que tendremos que reprogramar la prueba. Adiós». Sin más, el doctor corrió a su oficina, recogió sus cosas y salió del edificio. Richard y Sharon estaban asustados. Catherine, en cambio, no lo estaba. Como oficial militar, no le preocupaba la presencia de soldados, pero sí le intrigaba la razón detrás de su intervención. Sharon y Richard se marcharon rápidamente. Catherine se acercó a uno de los oficiales militares, quien al reconocerla, la saludó. ¿Por qué están evacuando a la gente? Preguntó ella. «El director del hospital nos lo ordenó», respondió el oficial. «Qué extraño. ¿Desde cuándo un director de hospital tiene autoridad sobre los militares?» «Mami, ¿qué está pasando?», preguntó Marie. Los niños no estaban asustados. Ya estaban acostumbrados a ver hombres armados. Vámonos, lo averiguaré más tarde, dijo Catherine. Salió del edificio con sus hijos. Justo cuando se acercaba a su auto, una voz gritó a sus espaldas. «¡Tú! ¿Solo porque eres la cirujano general? ¿Crees que puedes manipular todo a tu antojo?». Era Sharon, que gritaba furiosa. Había estado convencida de que volvería a casa con los niños, pero la interrupción de la prueba de ADN arruinó sus planes. Catherine les indicó a sus hijos que subieran al auto. Luego, se giró para enfrentar a Sharon y Richard, quienes la miraban con rabia. Estás usando tu influencia para evitar la prueba de ADN. ¡Qué absurdo!, acusó Richard. Catherine quiso defenderse. No tenía nada que ver con la llegada de los militares, pero se contuvo. Estas personas no merecían una explicación. Con el ceño fruncido respondió: Estuve casada contigo durante años y nunca pude concebir. ¿Qué te hace pensar que de repente quedé embarazada después de nuestro divorcio? Catherine, iremos a otro hospital para hacer la prueba. No creas que este truco tuyo funcionará, dijo Richard. Miró su reloj y notó que aún tenía tiempo. Bien. Sharon y Richard suspiraron aliviados al ver que accedía. Rápido, vayamos al hospital Tamar, dijo Richard, pero justo en ese momento el teléfono de Catherine vibró. Era una llamada de un número desconocido, pero claramente militar. Contestó y una voz firme habló. General Catherine, debe regresar a la base de inmediato. Hay una emergencia. ¿Me copia? ¿Una emergencia? Copiado, estaré ahí. Colgó y miró a Richard. Lo siento, no podrá ser hoy. Tal vez en otra ocasión. Sin esperar respuesta, subió a su auto. «Maldita perra», gritó Sharon.
¿Qué juego estás intentando? Esos niños son mis nietos. Sharon observó, furiosa, cómo el auto de Catherine se alejaba. Si te encantan las historias llenas de emociones, intriga y giros inesperados, este es el lugar perfecto para ti. Suscríbete a nuestro canal de audionovelas para disfrutar de contenido único que te atrapará desde el primer instante. No olvides regalarnos un me gusta si te gustó el episodio y compártelo con tus amigos y familiares para que también puedan vivir estas emocionantes aventuras. Tu apoyo es clave para que sigamos trayendo las mejores historias para ti. Gracias por formar parte de esta comunidad.